Un cordial saludo, mi nombre es Luz Adriana Muñoz, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta de Distancia. Este es un trabajo para ondas electromagnéticas, teoría electromagnética y ondas. Este es mi documento. Nos dicen como la primera actividad, pues describir con nuestras propias palabras las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los modos de propagación de las ondas electromagnéticas? Pues las ondas electromagnéticas viajan a través de las guías, a través de varias configuraciones que llamados modos de propagación. Un modo es la forma en que se puede propagar la energía a lo largo de la guía de onda. Está claro que todos los modos deben satisfacer ciertas condiciones de contorno. Para que puedan ocurrir los modos de propagación depende de la longitud de la onda, la polarización y las dimensiones de la guía. El modo longitudinal de una guía de onda es un tipo particular de estacionario formado por ondas confinadas en la cavidad. Los modos transversales se clasifican en diferentes tipos. Entonces, modo TE, que es como un transversal eléctrico, la compone el campo eléctrico de la dirección de la propagación, el cual es nula. El modo TM, que es una transversal magnética, la cual es un componente del campo magnético en la dirección de la propagación, es nula. Modo TM, transversal electromagnético. La componente de los campos electromagnéticos en la dirección de propagación es nula. Modo híbrido. Aquellos que tienen un componente en la dirección de propagación tanto en el campo electromagnético como en el campo magnético. Como segunda pregunta nos dicen, ¿cuál es el fenómeno de reflexión total de una onda electromagnética? La reflexión total es un fenómeno que ocurre cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción más alto a un medio con un índice de refracción más bajo, cuando los rayos inciden en una superficie límite de separación entre dos medios, todos los rayos que no se acercan a la superficie perpendicular a ella. La dirección normal a la superficie se desvía de la normal. Según la ley de Snell, cuando un haz de luz pasa de un medio es mayor que el primero y se aleja de él. De lo contrario, si N1 es mayor a N2, es posible aumentar gradualmente el ángulo de incidencia hasta un ángulo de refracción igual a 90 grados. Es obtenido entonces la ley de Snell se puede definir por la siguiente ecuación. Está acá. Donde todo el ángulo de incidencia, en este caso llamado ángulo límite, ya que el ángulo de refracción es de 90 grados por encima del ángulo, limitando toda la energía del haz de luz incidente se refleja en un fenómeno conocido como reflexión total. Este efecto se utiliza en diversos dispositivos prácticos como binoculares, aunque alcanza una utilidad especialmente interesante en el caso de la fibra óptica. Como tercera pregunta nos dicen, ¿cuál es el fenómeno de refracción total de una onda electromagnética? La reflexión total es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con un índice de refracción diferente. Solo ocurre si la onda tiene un impacto oblicuo en la superficie de separación de los dos medios y si tienen diferentes índices de refracción. La refracción se origina por el cambio en la velocidad de la propagación de la onda indicada. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso de agua.
el lápiz parece roto. La refracción también ocurre cuando la luz atraviesa capas de aire a una temperatura diferente, de la que depende el índice de refracción. Los espejismos son producidos por el caso extremo de refracción, llamado reflexión total. Aunque el fenómeno de refracción se observa como frecuencia en ondas electromagnéticas como la luz, el concepto es aplicable a cualquier tipo de onda. Como cuarta pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley de Snell en el estudio de la propagación de ondas? Consideramos dos medios característicos por índice de refracción y tener en cuenta ambos medios tienen diferentes densidades, entonces separados por una superficie S, los rayos de luz atraviesan los dos medios, son refractados, es decir, cambian su dirección de propagación en función de la relación entre los índices de refracción. Y para un rayo de luz con un ángulo de incidencia en el primer medio, ángulo entre lo normal a la superficie y la dirección de propagación del rayo, y tendremos que el rayo se propaga en un segundo medio como un ángulo de refracción cuyo valor se obtiene mediante la ley de Snell. Luego de esto nos dicen que hay que aplicar el siguiente ejercicio pues con nuestro número de documento y nuestro grupo. Entonces, una onda electromagnética, pues una onda electromagnética de frecuencia, como lo había dicho, el grupo en megahertz y potencia transmitida de 100 con un incidente de aire de 120 perpendicular a la pues choca con una pared que tiene perpendicular, que tiene infinito, con una impedancia de 459 más 10 ohmios. Calcular la reflexión de poder de la potencia transmitida por la pared. Entonces, como primera instancia, pues para hallar esto, requerimos, estos son los datos que vamos a utilizar, entonces el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es esta ecuación de acá. Entonces reemplazamos con nuestros valores, como había dicho en un principio, 459 más 10 ohms. Entonces nos daría 469. Y pues cambiamos pues todos los valores, ya los tenemos acá, y esto nos da 0.1, o pues aquí lo desglosé un poquito más para que nos diera unos datos un poquito más acercados. Pues este también nos ayuda a ver cómo el campo incidente en el campo reflejado. Entonces, aquí podemos decir pues que no tenemos unidades porque aquí se cancelan los ohmios con los ohmios. Entonces, y pues pi lo empleamos en la ecuación. Entonces, por eso no tengo unidades en esta parte. Con este mismo resultado, pues calculamos la reflectancia, el cual nos indica pues el porcentaje exacto entre reflejante, pues nos indican pues que se refleja y que se devuelve, entonces en el cierto porcentaje. Luego de esto, pues aquí vemos el cálculo en GeoGebra, como me han pedido, la transmitancia. Entonces, en la transmitancia, acá nos indican pues cuánta potencia atravesó en porcentajes. Entonces, nos indica que 98.817% atravesó. Igual acá también está
la verificación en GeoGebra. Y la reflectancia de poder, que nuevamente utilizamos los valores, esta es la ecuación y la conversión, los cuales nos dan 1.18 milivoltios sobre metros cuadrados. También podemos definir la transmitancia de poder, lo cual es de 98.817 milivoltios sobre metros cuadrados. Verificado todo como se ve en GeoGebra, y aparte de eso se verificó pues en la programación, o bueno, en lo que nos en, en la base que nos dieron para poder verificar nuestros datos, que nos dieran exactamente igual, o que nos diera un aproximado de esto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.